Hola banda, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Desde hace unos meses, cuando inicié con la concepción de este canal, pensaba tocar este tema, pero debido a que estaba ocupado, ni siquiera había podido empezar a hacer videos. Desde hace ya cierto tiempo, el gobierno comenzó a mostrar ciertos indicios de querer culpar a los videojuegos de la violencia que ocurre en el país. Así que, como era de esperar, el gobierno actuó como siempre lo hace, tomando decisiones tontas y absurdas, intentando vendernos la idea de aumentar impuestos es lo mejor para nosotros. Nos presentan un paquete de implementación de impuestos o la subida de estos como impuestos saludables para el paquete económico del 2026. El impuesto básicamente consiste en un 8% adicional a juegos violentos que se suma al 16% que ya se paga de IVA. Para ponerlo en contexto, supongamos que Grand Theft Auto 6 llega al país con un precio de 2,000 pesos sin impuestos. Solo de IVA estaríamos pagando 320 pesos y al sumar el nuevo impuesto serían 160 más. En total el juego costaría 2,480 pesos. Y aquí surge la gran pregunta, ¿quién va a decidir qué juegos son violentos y cuáles no? Supuestamente el impuesto será aplicado a juegos con clasificación C y D, pero ¿esto será cierto? ¿O cuáles serán los criterios? ¿Acaso Mario saltando encima de una tortuga podría ser considerado violento según el gobierno? Lo peor de todo es que el gobierno ya mostró interés porque ellos van a destinar fondos para crear los videojuegos del bienestar. Claro, no sería sorpresa si hacen lo mismo de siempre, de desviar recursos. Total ya ha pasado con el cine, donde amigos y familiares de políticos son los que se ven beneficiados de estos proyectos. Esto me recuerda mucho a cosas que ya hemos vivido en el país cuando se sataniza un medio, ya sea por campaña mediática o política. Aquellos que crecieron en los 90 sabrán perfectamente a lo que me refiero. Por ejemplo, tinieblas, estamos viendo significados de ocultismo, de esoterismo, ¿verdad? Y de destrucción, de rebeldía. Aquí dice guillotina. Sabemos que la guillotina es un objeto de muerte, de tormento en este sentido. Y vemos la preparación que están recibiendo los, eh, los pequeños. Veneno, ¿para qué se puede usar el veneno? Sino solamente para matar. Y otra que dice polvo venenoso. A finales de los años 90 y principios de los 2000, conforme TV Azteca y Televisa ganaban terreno transmitiendo anime, comenzó una fuerte narrativa mediática que los presentaba como contenido satánico o dañino para niños. En el año 2000, en un programa especial de Hablemos Claro, Lolita de la Vega calificó el anime y el manga como material pornográfico y satánico, mencionando incluso Evangelion, los humanos contra su creador como ejemplo de prácticas oscuras. Tras esto, se instrumentó lo que se ha llamado un pánico moral. Hubo llamados a la quema de productos como Pokémon y autoridades religiosas y educativas pidieron prohibiciones o restricciones en las escuelas. Incluso algunas autoridades llegaron a prohibir el uso de ropa o artículos escolares con personajes de anime. Y se lanzó propaganda contra series como Dragon Ball Z, Red Medio o Pokémon, calificadas de violentas o pornográficas. Ustedes contienen hasta cupones de descuentos. Si eres tan amable, Jorge, de hacernos un acercamiento, cupones de descuentos para Reino Aventura. Aquí está, podemos ver Superman, está esta caricatura de Candy, ¿verdad? Y tienen el personaje pues aquí en una pose muy sexy. Tenemos otra por acá que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Yo me pregunto, ¿tendrán conocimiento nuestras autoridades de que este tipo de material se difunde libremente y que está al alcance de todos nuestros niños? ¿Bajo qué criterios autorizan estas publicaciones? ¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? ¿O el negocio está por encima de todo principio y todo valor? Yo como niño mexicano de esa época sufrí ese evento, donde sin evidencia y con clara ignorancia se comenzó a atacar a un medio. Y ahora, casi 25 años después, volvemos a repetir la misma situación. Para dar un poco de contexto reciente, quiero aclarar algo. Me enfocaré únicamente en datos de 2018 a la fecha. Y aunque todos sabemos que el clima de violencia existía desde los sexenios anteriores, tomé este periodo por dos razones. Primero, porque en 2018 Morena comenzó a gobernar bajo la bandera de que iban a terminar con todos los males del país y bajo la promesa de no crear más impuestos. Y segundo, porque si me pongo a reunir datos de sus sexenios anteriores, este video sería demasiado largo. No hace falta aumentar impuestos. Y esta es una recomendación a todos los gobiernos, porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos. Es un eufemismo hablar de reforma fiscal.
que en vez de que se apriete el cinturón el pueblo, el ciudadano, el contribuyente, se apriete el cinturón el gobierno. Ahora bien, ¿cómo ha estado la situación de violencia en México en estos años? En 2018, el país vivió su año más violento hasta entonces, con más de 33.341 homicidios, lo que representa un aumento del 33% respecto a 2017. Guanajuato fue el estado más afectado, con más de 3.290 homicidios, derivados del crimen organizado y del robo de combustible. También aumentaron los feminicidios y los asesinatos de periodistas. La violencia vinculada a carteles y bandas criminales ha generado un alto nivel de impunidad y desplazamiento interno, con miles de desaparecidos y crímenes no esclarecidos. Hasta 2024, la tasa de crímenes violentos cayó ligeramente de 2.535 a 2.442 por cada 100.000 habitantes, aunque muchos estados mantuvieron niveles críticos, especialmente Quintana Roo, Colima y Guanajuato. A esto se le suma la violencia política. Entre marzo de 2024 y las elecciones de ese mismo año, se registraron más de 330 incidentes, incluyendo 37 asesinatos de candidatos. De hecho, entre 2018 y marzo de 2024, hubo al menos 1.709 agresiones contra actores políticos. Dentro de estos años también hemos tenido casos emblemáticos, por ejemplo, la masacre de Minatitlán en 2019, donde 14 personas fueron asesinadas en una fiesta familiar, entre ellas un bebé, a raíz de enfrentamientos entre grupos delictivos. Ese mismo año, en Uruapan, Michoacán, aparecieron 19 cuerpos mutilados con mensajes amenazantes del crimen organizado. Y en 2025, en Irapuato, un tiroteo masivo en un festival religioso dejó 12 muertos y 20 heridos. Y en Guanajuato, un ataque a un centro de rehabilitación dejó otras 12 víctimas. Los descubrimientos macabros tampoco faltaron. En junio de 2025, en Culiacán, Sinaloa, se encontraron 20 cuerpos colgados en un puente, como parte de la guerra interna entre carteles. Ese mismo año, en Puebla y Oaxaca, se encontraron restos de estudiantes desaparecidos, algunos mutilados, lo que evidencia el nivel de crueldad de la violencia en el país. La violencia estructural también persiste. Aspirantes y servidores públicos siguen siendo blanco de amenazas y asesinatos. Médicos, trabajadores de la salud y maestros han sido víctimas de secuestros en zonas controladas por carteles. Y a nivel internacional, incluso Estados Unidos ha desarticulado redes de narcotráfico y extorsión con impacto en el agro mexicano. Y pese a todo esto, la actual presidenta de México decidió declarar que la violencia está relacionada con los videojuegos. No es la primera vez que intenta culparlos. Recordemos que en 2021 y 2022 se detectaron casos en Oaxaca donde fueron contactados por delincuentes a través de Free Fire. Esto derivó en propuestas para penalizar la venta de títulos violentos a menores. A inicios de este año, Claudia Sheinbaum declaró que los videojuegos violentos fomentaban agresión en adolescentes y propuso invertir más en cultura y música como alternativa. Finalmente, en septiembre de 2025, la Secretaría de Hacienda incluyó en el paquete económico de 2026 un impuesto del 8% a videojuegos violentos, que también aplicaría a compras dentro de juegos y suscripciones digitales. El problema es que no hay evidencia que sustente esta narrativa. La Asociación Psicológica Americana en 2020 afirmó que asignar la violencia real a los videojuegos no tiene base científica y que más bien distrae de factores como la salud mental, la desigualdad o la disponibilidad de armas. Expertos como Jeffrey Ferguson han subrayado lo mismo. No hay correlación ni casualidad significativa. Incluso metaanálisis de 2019 y 2015 encontraron que el efecto de los videojuegos sobre la agresión es mínimo y menos consistente que el de la violencia televisiva. Y estudios como Grand Theft Childhood de 2008 demostraron que muchos jóvenes con conductas violentas ni siquiera jugaban videojuegos, mientras que jugadores frecuentes no mostraban comportamientos agresivos. A todo esto se suma otro ajuste que vuelve a aparecer: el impuesto a los refrescos azucarados, bajo el pretexto de combatir la obesidad y las enfermedades crónicas. Pero ya lo vivimos en 2014, durante el sexenio de Peña Nieto, y todos sabemos que no hubo resultados. Lo mismo pasará con los videojuegos. Es simplemente otro chivo expiatorio y un pretexto para recaudar más dinero del ciudadano. Y aquí es donde entra la gran incongruencia. Si el gobierno está tan interesado en recaudar dinero, ¿por qué no reducir el financiamiento que reciben los partidos políticos? Por ejemplo, el hijo del expresidente recibe cerca de 89,000 pesos mensuales. Tan solo Morena, en 2025, recibió 3.159 millones de pesos. Mientras tanto, los mexicanos seguimos con un sistema de salud deficiente, una seguridad fallida y una educación de la que mejor ni hablamos. A todo esto me gustaría añadir que, a diferencia de lo que la presidenta
de México, Claudia Sheinbaum, cree: los videojuegos han ayudado a muchos gamers. ¿Cuántos casos hemos visto o vivido donde Dark Souls ha sacado de la depresión a una persona? O casos donde los videojuegos han ayudado a superar un duelo. O el simple hecho de hacer que personas que no eran tan sociales hicieran una cantidad grande de amigos. Realmente no espero que cambie nada con este video, pero sí quiero hacer conciencia. Este régimen prometió no crear ni aumentar impuestos, y 7 años después, es claro que nos mintieron.